Para millones, Javier Bardem es la encarnación del mal silencioso. Anton Chigurh, una presencia que hiela la sangre sin levantar la voz. Un Oscar, una pesadilla con rostro humano. Pero lo que pocos sabían es que ese rostro había sido marcado por la violencia real mucho antes del cine, y que su alma, lejos del monstruo que interpretaba, era la de un hombre que huía del conflicto, no lo buscaba. Durante años el mundo celebró su oscuridad, mientras él solo quería luz. Ser visto, no temido. Ser escuchado, no proyectado como amenaza. Entonces, ¿cómo un joven actor español, tímido y marcado por el dolor, se convirtió en el villano más inolvidable del siglo XXI? ¿Qué fue lo que realmente pasó con Javier Bardem? Acompáñame y dejemos que la pantalla se apague lentamente. Para entender a Javier Bardem hay que volver a Madrid. No al Madrid de las luces, sino al de los salones humildes, donde el arte se respiraba como un acto de supervivencia. Nació en una familia donde actuar no era una profesión, era una herencia. Su madre, Pilar Bardem, era más que una actriz, era una luchadora incansable por la justicia social. El arte, en casa de los Bardem, no era entretenimiento, era resistencia. Desde pequeño, Javier aprendió que el éxito es volátil, pero la dignidad no. Vio a su madre aceptar papeles pequeños para poder llenar la nevera. Vio a su familia aplaudir entre bastidores mientras otros se llevaban la gloria. Esa escuela de humildad forjó su mirada. Pero la verdadera grieta en su vida no vino del teatro, sino de la calle. Una noche cualquiera, en un bar, un desconocido le preguntó su nombre. Cuando Javier asintió, sin razón aparente, recibió un puñetazo brutal en la cara. Sin provocación, sin lógica, solo violencia absurda. Ese golpe le rompió la nariz, pero más que hueso, le rompió algo adentro. Esa cicatriz quedó grabada no solo en su rostro, sino en su manera de mirar al mundo. Fue allí donde nació esa mezcla inquietante de ternura y peligro que lo define. Esa sombra bajo los ojos, ese gesto contenido, esa presencia que no se impone, pero no puedes ignorar. Jamón Jamón, un título que suena a broma, pero que cambió todo. Allí estaba él, joven, musculoso, magnético, el macho ibérico por excelencia. Sudor, deseo, testosterona. El cine español no había visto algo así en décadas, y el público lo devoró. Pero mientras los demás celebraban, Javier se hundía. Porque el éxito no llegó por lo que tenía que decir, llegó por cómo se veía. Bardem no se sentía actor, se sentía exhibido, objetificado. Un trozo de carne con ojos, diría años después, como si su cuerpo se hubiera apoderado de su alma. Lo más cruel era que funcionaba. La industria lo quería así, físico, primitivo, animal. Cada nuevo guión lo empujaba al mismo rincón, el bruto, el semental, el tipo que no piensa, solo actúa. Y él, atrapado entre facturas y fama, se dejó llevar, hasta que ya no pudo más. Hubo un momento en el que estuvo a punto de dejarlo todo. Pensó en renunciar a la actuación, no por falta de oportunidades, sino por exceso de máscaras. Porque no quería pasar el resto de su vida interpretando versiones del mismo hombre que lo golpeó en aquel bar. Y aquí es donde ocurre el primer gran giro en su historia. En lugar de aceptar otro papel de tipo duro, Bardem eligió dar un salto mortal sin red. Aceptó interpretar a Reinaldo Arenas en Before Night Falls, 2000. Un poeta homosexual cubano, exiliado, enfermo de SIDA, perseguido por un régimen represivo. Todo lo que Hollywood no esperaba de él, lo ofreció. Tuvo que aprender inglés desde cero. Perdió peso. Encogió su cuerpo pero expandió su alma en pantalla. Y en el proceso, rompió la jaula del macho. Por fin, alguien lo veía, no por sus bíceps, sino por su dolor. Fue nominado al Oscar, pero más que eso, fue visto. Realmente visto. Ese momento no solo cambió su carrera, lo salvó como ser humano. Para muchos actores, un cambio de registro es un reto. Para Javier Bardem fue un exorcismo. En Before Night Falls, dirigido por Julian Schnabel, no solo interpretó a otro hombre, se liberó del que todos creían que era. Reinaldo Arenas era todo lo opuesto a lo que el cine había hecho de Bardem. Frágil, poético, quebrado. Javier no solo se entregó al papel, se deshizo de sí mismo. Perdió más de 13 kilos, aprendió inglés desde cero. Pero lo más impactante fue su transformación física, no desde el músculo, sino desde la energía. Bardem, ese cuerpo expansivo que llenaba la pantalla en Jamón Jamón, se encogió. Sus hombros se curvaron hacia adentro, su centro de gravedad bajó, caminaba como quien quiere desaparecer. Y luego está esa escena, un beso. No uno romántico, uno desesperado, lleno de miedo y hambre de afecto. En ese gesto frágil,
Bardem mató al macho que lo había perseguido durante años. No lo mató con violencia, lo mató con ternura, con vulnerabilidad. Fue una actuación que dolía. Dolía porque era real, porque en cada mirada, en cada silencio, había alguien que no estaba interpretando, estaba huyendo de una prisión interna. La crítica internacional se rindió ante él, y por primera vez, cuando alguien lo miraba, no veía un torso, veía un alma. Ese papel le dio su primera nominación al Oscar, pero más que eso, le dio permiso para existir como algo más que una presencia carnal. Le dio una nueva piel. Porque ese fue el verdadero milagro de Before Night Falls. No convirtió a Javier en estrella, lo convirtió en artista. Los hermanos Coen buscaban un villano, pero no un criminal cualquiera. Querían algo distinto, inhumano, un símbolo del azar y del mal impersonal. Y contra toda lógica, eligieron a Javier Bardem. Cuando lo llamaron, su respuesta fue brutalmente honesta. No conduzco, hablo mal inglés y odio la violencia. Cualquier otro director habría colgado. Los Coen, en cambio, se rieron. Por eso te queremos, le dijeron. Y tenían razón. Porque lo que hace aterrador a Anton Chigurh no es su fuerza, sino su ausencia. Es un vacío vestido de ser humano. Bardem no lo interpretó como un asesino, lo encarnó como un burócrata del destino, un ejecutor sin emociones. No hay disfrute en sus actos, solo rutina, solo reglas. El corte de pelo fue el primer golpe, un peinado ridículo, casi medieval, que despojó a Javier de toda vanidad. En el set, su presencia cambiaba la atmósfera. La gente dejaba de hablar cuando él entraba caracterizado. No era actuación, era transformación. Pero la verdadera lección está en una escena, la gasolinera. Un anciano intenta charlar con él. Javier no lo mira, suspira, mastica el silencio, no levanta la voz, no amenaza. Solo existe, como una presión atmosférica que aplasta el aire. Coloca una moneda en el mostrador. Call it. Esa frase, dicha sin emoción, contiene una sentencia de muerte. Fíjate en sus ojos, no parpadea. Son ojos de tiburón, negros, vacíos. Todo en él está quieto, salvo un leve movimiento de mandíbula, como si masticara el absurdo de la vida humana. Es la escena más inquietante del siglo XXI, no porque haya sangre, sino porque nos enfrenta a nuestra propia insignificancia. Porque nos dice, sin decirlo, que la muerte puede llegar sin sentido, sin razón, sin aviso. Por este papel Bardem ganó el Oscar, pero el precio fue alto. Durante meses sintió que la oscuridad del personaje lo estaba contaminando. La gente lo miraba y veía a Chigurh. Y él, un hombre que solo quería paz, empezó a sentir que ya no podía escapar de esa sombra. Fue su consagración y su condena. Después de ganar el Oscar, Javier Bardem estaba en la cima del mundo. Cualquier estudio habría firmado un cheque en blanco por tenerlo. Y sin embargo, él empezó a decir no. No a los mismos papeles de villano de siempre. No a franquicias vacías. No a correr detrás de Tom Cruise con una pistola en la mano. Sí, eso último ocurrió literalmente. Spielberg lo quería para Minority Report, en el papel que luego interpretó Colin Farrell. Pero Bardem lo rechazó. ¿Por qué? No me veía persiguiendo a Tom Cruise con una pistola. Esa fue su respuesta. Para muchos fue una locura. Para él fue un acto de resistencia. La industria empezó a catalogarlo como difícil, pero no era por caprichos, era por tener principios. Javier no exigía camerinos lujosos, exigía integridad narrativa y, sobre todo, libertad. Mientras otros usaban la fama para escalar, él la usó para desaparecer. Comenzó a rechazar papeles en blockbusters y a apoyar causas incómodas. El conflicto del Sahara Occidental, la masacre en Gaza. Se pronunció con firmeza, y eso, en Hollywood, tiene un precio. Algunos medios conservadores lo acusaron de antisemita. El riesgo de cancelación era real, pero él nunca retrocedió. Eligió ser ciudadano antes que celebridad, y eso lo alejó aún más del molde. Aquí nace su gran dilema. ¿Cómo seguir siendo actor sin traicionarte a ti mismo? ¿Cómo seguir brillando sin vender tu alma al reflector? En ese cruce de caminos, Javier eligió el silencio, el equilibrio y un tipo diferente de papel, uno donde la oscuridad no era un disfraz, sino un espejo. Después de explorar la frialdad absoluta en No Country for Old Men, Javier Bardem descendió al otro extremo, el calor insoportable del sufrimiento humano. Beautiful, 2010, bajo la dirección de Alejandro González Iñárritu, no fue una película, fue un sacrificio emocional. Javier interpretó a Uxbal, un padre enfermo, empobrecido,
atrapado entre la muerte inminente y la necesidad desesperada de proteger a sus hijos. No había glamour, no había respiro, solo una cámara pegada a la piel, mostrando el deterioro en tiempo real. Y eso fue exactamente lo que sintió. Bardem ha confesado que el rodaje lo dejó vacío, literalmente. Durante meses no pudo recuperarse emocionalmente. No solo interpretaba a un hombre muriendo, él lo estaba habitando. La voz quebrada, la piel ceniza, los ojos hundidos. Nada de eso era maquillaje. Era él. Era su cuerpo respondiendo a la entrega brutal que exigía el personaje. Fue nominado nuevamente al Oscar, esta vez por una película completamente en español. Sin artificios, sin blockbuster. Solo pura humanidad expuesta al límite. Pero cuando terminó el rodaje, supo que algo tenía que cambiar. No podía seguir muriendo en cada papel. No podía seguir llevándose a casa el dolor de otros. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, decidió detenerse. No para alejarse del arte, sino para reencontrarse con la vida. Volvió a Madrid, a su gente, a su familia, al lugar donde nadie le pedía ser monstruo ni mártir. Allí, con Penélope Cruz a su lado, descubrió una verdad simple y radical. No hace falta actuar todo el tiempo. A veces, lo más valiente es simplemente vivir. Hoy Javier Bardem ya no necesita demostrar nada. Ha dejado atrás al toro furioso de Jamón Jamón, al ángel caído de Before Night Falls, al verdugo implacable de No Country for Old Men y al mártir de Beautiful. Ya no lucha contra su físico. Esa nariz rota, esos ojos tristes, esa presencia imponente, ya no son una máscara. Son su verdad. Y la lleva con orgullo. En Dune 2021 se convirtió en piedra, en sabiduría, en legado. En La Sirenita fue un padre marino, tierno, herido, humano. Dos extremos, una misma alma. Hoy sonríe más, se deja ver menos, escoge cuándo hablar, escoge cuándo callar. Y en esa calma ha encontrado la fuerza. Porque Bardem no envejeció, se densificó. Su legado no son solo premios. Es su decisión de incomodar en vez de complacer, de amar al arte más que al sistema, de mostrarnos que la oscuridad, cuando se enfrenta con honestidad, puede volverse luz. Y en ese espejo oscuro que es su rostro, seguimos viendo algo de nosotros. Gracias, Javier, por sostenernos la mirada cuando más lo necesitábamos. Y por recordarnos que incluso el monstruo puede tener corazón. Si este viaje te tocó, te invito a dejar tu comentario, tu recuerdo o tu escena favorita. Porque algunos actores actúan y otros nos transforman.